Bueno, entonces, si les parece, arrancamos. Rubén, ya que estás sin micrófono vos, ¿querés tener una palabra de oración? Y después ya los invito a abrir Esdras 4, así seguimos el estudio que venimos teniendo. Oramos, chicos. Te agradecemos, Señor, porque un domingo más no solo nos das un día más de vida, y tu palabra dice que tu misericordia se renueva cada mañana, y lo vemos reflejado hoy también, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, y aún también en poder juntarnos a abrir tu palabra. Seguí hablándonos, Señor, en cada domingo, en cada encuentro que tengamos, que nos des también las ganas de conectarnos también los jueves, los domingos a la noche, Señor, recordarte, en escuchar tu palabra, para que tu palabra nos transforme, para que no sean tan solo buenos momentos, sino de que eso produzca cambios en nuestra vida que nos lleve a ser cada día más como el Señor Jesús. Perdonanos cuando no obramos de esa manera, pero estamos acá dispuestos a escuchar tu palabra para que así sea, Señor, para que con tu poder nos transformes día a día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Les comparto la pantalla, que tengo los versículos. Los versículos los tengo así simple, en simplemente la página de la Biblia que acostumbro a usar yo. Indistintamente los invito a que abran ustedes sus Biblias en Esdras 4, así no se pierden. Esdras 4. Los estoy mirando, así que vayan buscándola, así yo ya sé que la encontraron, de hecho me hacen así cuando la encontraron. Más allá, a ver, la idea es que en sus Biblias ustedes tengan Esdras 4, yo les voy a ir compartiendo todo el resto de los versículos que estuve buscando para que vayamos viendo. A ver, como si fuera una película, Esdras tiene 10 capítulos, Nehemías tiene 13 capítulos. Acuérdense, habíamos dicho en la introducción que en la antigüedad hasta era un solo libro. Entonces pónganse a pensar, un libro de 20 y pico de capítulos. Hasta ahora vimos los primeros 3. Lo que vimos hasta ahora no es más ni menos que la introducción. ¿Por qué? ¿Vieron como cualquier película donde cuando vos ves la introducción, es como que los primeros minutos es la presentación de todo, ¿entendés? En este caso es la presentación del desafío de reconstruir. Hicieron 1500 kilómetros, volvieron algunas personas, presentaron a las personas, o sea, es como que el capítulo 4 empieza el nudo de esta película. ¿Y por qué digo el nudo? En toda película que uno va viendo, de repente hay un problema. Bueno, el capítulo 4 presenta un problema y es un problema que los va a acompañar a lo largo de toda esta película. Desde ahora, del capítulo 4 hasta el final de Nehemías, siempre va a haber algún problema. En todos los capítulos que veamos va a haber algún problema que ellos van a tener que sortear. En el día de hoy, el problema, y es un problema que va a ser constante a lo largo de toda la historia, son los vecinos. ¿Quiénes serían los vecinos? Y los terratenientes que estaban en el lugar, ahí o alrededor, cuando ellos regresan, porque ellos se fueron 70 años, alguien ocupó esas tierras, más allá de que, o ahí alrededor. Entonces, el problema son ellos, y vamos a estar viendo. Yo ahí les puse Esdras 4, del 1 al 5, va a leer Geraldine en la versión Reina Valera, si bien yo les puse las dos, para que tengan ahí, en algunos casos les pongo las dos, en otros les pongo uno. Leemos Esdras 4, del 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En estos primeros 5 versículos se resume todo el capítulo. Después el resto lo vamos a leer porque a mí me gusta que lo tengan leído y que puedan terminar el estudio diciendo me leí todo Esdras, si es que antes no lo habían hecho. Pero en estos 5 versículos se resume todo el capítulo.
Y lo principal acá es, ¿quiénes? Bueno, los enemigos de Judá y de Benjamín, o los enemigos de Israel, porque no eran enemigos nada más de dos tribus. Los enemigos de Israel se acercan a ellos. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel? Miren, se los voy a resumir en una palabra que del Nuevo Testamento les debe sonar mucho: los samaritanos. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Encontré una cita muy interesante, media larga, pero que me resulta muy interesante para que tengan el contexto de quiénes eran los enemigos, quiénes eran estos samaritanos. Los invito, se las voy a compartir yo, tiene que ver con Segunda Reyes 17, no sé por qué quedó así, del 24 al 41. Así ya directamente aparece. Miren qué interesante quiénes eran los asirios. Va a leer Geraldine. A Geraldine no le avisé nada que tenía que leer todo esto. Va a leer Geraldine. Es medio largo, pero sirve para que sepan por qué no los querían a los samaritanos. ¿De dónde salieron los samaritanos? ¿Quiénes eran? ¿Cuándo vinieron? Bueno, fíjense, Segunda Reyes 17 explica muy bien quiénes eran, de dónde salieron y cuál era la idiosincrasia con la que vivían. Fíjense, esto es varios años antes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Un segundo. Los que están en la clase conmigo saben que yo ayer le interrumpo todo el tiempo cuando leo. Fíjense que el regreso de la gente que viene con Esdras, con Zorobabel, que envía a Ciro, que fue movido y todo eso, no fueron los primeros. Antes, el rey de Asiria mandó gente. Ahora, en ningún lugar dice que a partir de Jesús movió su corazón y nada por el estilo. El tipo los mandó para allá. Entonces, ya había gente cuando ellos llegaron. Gente que había regresado algunos años antes. Y gente que no tenía ningún tipo de interés ni nada por el estilo. Y que, de hecho, no conocían la ley, entonces Jehová mandó leones y se los morfaron a todos. Continúa leyendo y decide qué versículo. 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: Llegan a leer ustedes, ¿no? Hagan así si le llegan a leer, ¿sí? llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibsa. Sí, pásalo, 32. Y a Tartak. Un montón de dioses bueno, hicieron. Pero quemaban a los hijos en fuego, eran malvados. Sí. 32. Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo a sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Fíjense la idiosincrasia de este pueblo. Dice el versículo 33, temían a Jehová, pero honraban a sus dioses, dioses con minúscula y en plural. O sea, es como que, sí, un poco Jehová, un poco ¿viste? Cuando, me acuerdo, una vez fui a una casa donde ponele estaba el gauchito Gil, estaba la estrella de los judíos, estaba el coso de los musulmanes, estaba el coso de la cruz, está todo, bueno, un poco de todo, tenían una mezcla de todo. Continúa. 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos... Pasamos al 40 y 41. 40. O sea, no escucharon todo eso que hicieron. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, y así hacen hasta hoy. Esos eran los enemigos.
Eran tipos, a ver, ¿cómo decirlo? Con una sola palabra, no, perdón, con dos palabras. Judíos mestizos. ¿Por qué? Y eran mestizos porque en realidad vinieron, se empezaron a casar con los asirios, se empezaron a casar con este, con el otro, entonces tenían un dios, un poco de un dios, un poco del otro. Bueno, estos enemigos se acercan a Zorobabel y al resto de la gente, y fíjense, en el versículo 2 les dice, che, nosotros queremos ayudarles. ¿Están edificando el templo? Sí, nosotros queremos ayudarles. Ahora, en la misma propuesta hay algo que me llama mucho la atención y es una palabrita. Fíjense que en la Reina Valera aparece a vuestro Dios y acá aparece como a su Dios. No dicen, che, porque en un lado dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Che, yo igual que vos, yo creo en tu Dios. No dicen en nuestro Dios o en mi Dios. Es el Dios de ustedes. En ningún lugar lo asumían como propio. Zorobabel, Jesúa y el resto de los jefes de las casas le dicen, no, lo vamos a hacer solos. Miren, Zorobabel, Jesúa, Esdras, todos este reconto de muchachos, eran conscientes de que el principal pecado por el cual se habían ido en cautividad era la idolatría. Y estos que venían a ayudar, estos que venían a ofrecer ayuda, eran totalmente idólatras. Hace un par de días empecé un libro, miren, se los muestro, que me regalaron, los libros históricos de Pablo Tau, estaba bastante bueno, me gustó, me regalaron 3 de estos, y estuve leyendo en la parte de Esdras algunas cuestiones que se mencionaron en la introducción y otras que no. Una referente, creo que el capítulo 3 de Mauri, no me acuerdo si lo dijeron, saca la cuenta de cuántos caballos trajeron, cuántos burros traen, entonces, cuánto traían, había un burro cada 60 personas, ¿eh? Entonces saca la cuenta y dice, che, en general, los que vinieron, los que hicieron estos 1400 kilómetros, eran pobres. Entonces, la verdad que entre que eran pocos y eran pobres, les venía muy bien la ayuda. O sea, vino alguien y les ofrece ayuda y le dice, che, los ayuda a construir, nosotros también podemos traer herramientas, nosotros ya tenemos nuestras casas, estamos un poco más acomodados, también nosotros adoramos a vuestro Dios, o sea, les podía venir muy bien la ayuda. Sin embargo, ellos están atentos a decir, no, pará, che, los 70 años que nos tuvimos que ir allá de sufrimiento, sí, tuvieron que ver con la idolatría. Y ustedes, si hay algo que los caracteriza, es la idolatría. Vamos a leer rápido, miren, simplemente para que lo tengan presente. El resto del capítulo 4 va y viene en el tiempo hablando del mismo problema, de los vecinos. Yo les voy a hacer un raconto súper. Otra de las cosas que estuve leyendo en el libro este es, Esdras, cuando estaba en Persia, era como si fuera un escriba. ¿Vieron en el Nuevo Testamento que conocíamos a los escribas que se encargaban de escribir la historia, no sé qué? Bueno, Esdras era un escriba, era un historiador. Entonces, él era, por eso también su fanatismo con la ley de Dios, porque en realidad él era como el responsable de divulgar la ley de Dios, de conocer la ley de Dios. Él es en la historia judía el que es reconocido por haber consolidado todos los manuscritos, tenerlos, guardarlos y traducirlos al arameo para que lleguen a todo el mundo. Entonces, lo que se ve del versículo, capítulo 4 de Esdras estamos, lo que se ve del versículo 6 al versículo 23 que termina, o 24, lo que se ve es eso que tiene él de historiador. Y va y viene en el tiempo hablando de distintos momentos donde siempre intentaron oponerse. Entonces, por ejemplo, dice, versículo 6, leo, 4:6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra habitantes de Judá y de Jerusalén. Bueno, eso que está diciendo el reinado de Asuero, que también es Jerjes, es en el 485. Después dicen en el versículo 7, también en días de Artajerjes escribieron a Bislán, Mitrades, Estabel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y en el lenguaje de la carta era en arameo. Eso ocurre en el 516.
La oposición que habían hecho en los primeros versículos son en el 530. Y, si quieren, ahora lo leemos, pero les adelanto, en el versículo 24, en el último, 24, dicen que esto duró hasta el rey de Darío, rey de Persia. Eso es en el 520. O sea, va mostrando a lo largo de la historia, en los siguientes versículos, como siempre hubo oposición a que ellos puedan avanzar. Ya que no le había avisado, le continúo avisando ahora. Gerald va a leer de manera corrida, rápida, del 6 al 24, así les queda leído y saben bien de qué les estoy hablando. Se escucha bien cuando leo, ¿no? O me pongo más cerca del coso. Ok. En Así el reinado de Asuero. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes escribieron Bislam. Perdón, porque yo sigo mis notas acá. Eso de Asuero sería más o menos en la historia a la altura de Esther. Dale. Y así no le interrumpo de nuevo. Y en el siguiente, el de Artajerjes, sería en la historia a la altura de Nehemías. Es el que es paralelo a Nehemías. Dale. 7. Ahora no interrumpo. Bueno, también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Acá, esta es la parte que es importante, ¿no? Todo el resto era la introducción a la carta. Acá está la carta, lo que también muestra cómo ese perfil de historiador de Esdras, de querer dejar la carta que le enviaron en demostración de que lo que decía era verdad. Al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos se subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ya ellos se presentan como tus siervos y los otros son los rebeldes y malos. 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. O sea, es el compañerito malo, viste, que dice, mirá que si siguen así no te van a pagar. Yo lo digo por vos, no lo digo por mí. ¿No? Es re sportiva. Bueno. 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Parece cuando Charo le echa la culpa a Lupe, viste que dice, mamá, es injusto lo que está haciendo ella, y recontra buchón, así, bueno, así es que ellos le escribían a él. 15. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta que el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, recontra, le escribieron una carta diciéndole, mirá que se te va el gobierno de las manos, se te van a levantar, se te pudre el rancho, mirá que se va a complicar todo, che, tenés que frenar esto. A lo cual el otro le respondió y le dijo, frenen todo. Y ellos se fueron corriendo con la carta diciendo, dice que frenes todo. Entonces, esa es la situación.
y se terminó frenando. Acuérdense, acaban de hacer 1500 kilómetros caminando, la gente pobre saliendo del lugar donde estaban, que ya más o menos estaban cómodos, se fueron, y ahora tienen que frenar. Y este freno termina durando, ¿cuánto tiempo? 16 años, porque viste que dice primer año de tal, segundo año de tal, no sé qué. Bueno, terminó durando 16 años. Se frenó la construcción por esto. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos a Ageo, durante esos 16 años, Dios envía a Ageo y a Zacarías. ¿Se acuerdan cuando vimos a Ageo que en el versículo 1 dice el 29, pongo las fechas, y esto es en la NTV porque justo son fechas muy cercanas a nosotros ahora, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, hijo de Sue, hijo de no sé qué. Y así se acuerdan, en el versículo 15 dice, el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel y fue el 21 de septiembre, justo un día como mañana, se despertó Zorobabel y volvieron a construir. Eso ya aparece en el capítulo 5 en adelante, no les quiero robar nada. Pero lo que digo es, en esos 16 años se frenó la obra. Venían con un ímpetu y con unas ganas impresionantes y de repente se frenó la obra por todo ese tiempo. Miren, vuelvo un segundo. Yo quiero hablarles de tres cositas. Por un lado la oposición, por un lado la apariencia y por un lado la reacción. Oposición. Y ahora quiero ir haciendo este paralelismo entre lo que les pasó al pueblo de Israel, a los que regresaron, y a vos y a mí hoy, tantos años después. En primer lugar es la oposición. Mirá, siempre, siempre, siempre que quieras hacer la voluntad de Dios, vas a tener oposición. El enemigo va a intentar oponerse. Si no tenés oposición, es posible que sea porque los enemigos ya están construyendo con vos. ¿Entendés? Porque aceptaste la ayuda de ellos y no te diste cuenta. Porque en realidad siempre que decidas hacer la voluntad de Dios, vas a recibir una oposición. Y es lo lógico que suceda. Entonces, ponete a pensar vos, ¿qué cosas vos querés aplicar como voluntad de Dios en tu vida? Y preguntate si estás obteniendo oposición o no. Hacer el devocional todos los días, orar todos los días, donar, ofrendar a la iglesia, no sé, ponételo a pensar, leer un libro nuevo, subir a todas las reuniones. Si no estás teniendo oposición ya sea del enemigo a través de tu propia concupiscencia o a través de cuestiones externas, pero si no estás teniendo oposición, posiblemente sea que no te diste cuenta y ya aceptaste la ayuda. ¿Entendés? Que ya caíste en la mano. ¿Cómo se dice? Cuando levantás los peces. ¿En medio mundo? Sí, pero la red, que ya caíste, pescar no, gracias, Charo. Que ya caíste en la red del enemigo. Entonces, tené cuidado con eso. Siempre, siempre, siempre que quieras obedecer la voluntad de Dios, va a aparecer la oposición. Y si nadie se está quejando, anda para abajo, Charo. Y si nadie se está oponiendo, posiblemente sea porque ya está ahí al lado tuyo y no te diste cuenta. Ese era el primero. El segundo tiene que ver con la apariencia. Fíjense, y siempre vamos a los primeros 5 versículos, porque ahí se resumía todo. Vamos a cerrar. Una pregunta. Sí. ¿No pasa al revés también? Que cuando no hace la voluntad de Dios también tenés oposición. Por ejemplo, a ver, puede llegar a pasar, sí. Ahora, ¿para qué le vas a complicar la vida a alguien que ya se la complicó solo? No, pero yo, por ejemplo, con lo de Jonás, que, o sea, te das cuenta que no era la voluntad de Dios porque le pasaba todo en contra. Sí, puede pasar también. O sea, yo hoy me estoy enfocando en el que sí quiere obedecer la voluntad de Dios. El que sí quiere, aparte, en el caso de Jonás, la oposición se la mandó Dios. En el caso de que yo estoy diciendo, la oposición viene del enemigo, vamos a llamarlo así. Sí, Rubén. Y un caso claro de eso es Jesús. O sea, él quería hacer la voluntad de Dios y la mayoría estaba en contra.
De hecho, sus mismos discípulos muchas veces decían, no, no te conviene hacer esto. Sí, Jesús es un claro ejemplo también de que obedecer la voluntad de Dios va a recibir oposición. Ahora, la segunda que quiero decir tiene que ver con la apariencia. Porque cuando tenés esta oposición, y vamos a llamarlo el enemigo, sería muy fácil que vengan, ¿no?, estas personas y le digan a Zorobabel, Jesúa y todo el resto: hola, somos el enemigo, somos idólatras y venimos a oponernos en que avancen. Estaría buenísimo que se presente así el enemigo. Pero generalmente, ¿cómo se presenta? Diciendo: Queremos ayudar. queremos ayudar, donde edificaremos con vosotros, buscamos al mismo Dios, ofrecemos sacrificios desde hace un montón de tiempo. La apariencia del enemigo complica las cosas. Y esto es así desde el inicio de la Biblia. Miren, todos nosotros que estamos acá debemos conocer la historia, y se las voy a mostrar igual, porque a mí no deja de sorprenderme. Miren qué viejo que es esto, que vamos a Génesis 3. ¿Qué hay en Génesis 3? Esperen que se me... Acá está. ¿Lo ven? ¿Hacen así? ¿Sí lo ven? Perfecto. Entonces, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes. ¿De qué ¿Era Satanás una serpiente? No. ¿Se disfrazó de algo? Sí. ¿De qué? Del animal más astuto. Ahora, que el Señor había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Pregunta, ¿Dios le había dicho que no tenían que comer de ningún árbol? No, le había dicho que podían comer de todos los árboles, pero de uno no. ¿Qué es lo que hace? Se disfraza, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que intenta hacer es cuestionar la palabra de Dios. Che, sería muy fácil que venga la serpiente y le diga a Eva: che, come esto que vas a ser como Dios. No, primero lo que le dice es, se disfraza, le dice: che, ¿así que te dijo que no comas de nada? No, no había dicho eso. Lo segundo que hace es decirle, ahí Eva dice: no, es que del fruto del árbol que está en el medio del bosque que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y ahí es donde mete una mentira. No morirán. No morirán, le dice la serpiente. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Entonces lo primero que hace es se disfraza, cuestiona la palabra de Dios, miente y reemplaza esa mentira con otra, como lo que sería una verdad sustituta, con una verdad paralela, que no es verdad, pero que lo reemplaza. A lo largo de la historia, siempre Satanás hace lo mismo. Esperen que justo vino mi suegro y mis hijas se vuelven como locas, no sé qué hacen acá. Para afuera, Lupe. Entonces, a lo largo de la historia, siempre hacen lo mismo. Siempre se disfraza, siempre cuestiona la palabra de Dios, siempre la intenta reemplazar por otra verdad propia de Satanás. Ahora, son muchas las veces a lo largo de la historia que se nos advierte de este comportamiento de Satanás. Fíjense, yo tengo un montón de versículos acá y se los voy a ir llevando. Fíjense, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Eso decía Jesús de Satanás. Fíjense, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, a vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, porque si alguno viene predicando a otro Jesús, que es el que les hemos predicado, o recibís a otro espíritu, que es el que hemos recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, porque vienen otros y les dicen otras cosas. Fíjense versículo 13, porque estos falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Fíjense, siempre se repite el disfrazarse, en la apariencia del engañador. Fíjense, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. A lo largo de toda la historia, Satanás siempre se disfrazó. Tiene una lógica que haga esto. Nuestro Dios es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, todo lo sabe, está en todos lados, tiene todo el poder. Satanás no tiene eso. Satanás no está en todos lados, no tiene todo el poder y no sabe todo. Pero hay un dicho que no es bíblico, pero me encanta. Satanás sabe, el diablo sabe por viejo lo que no sabe por diablo. Y si hay algo que por viejo sabe, es cómo engañar. Sabe cómo ir metiendo de a poquito esa mentira y cómo va subiendo esa mentira en la cabeza de la gente. Sería muy copado que venga Satanás y diga, hola, vengo a arruinar tu vida con droga. No, generalmente, ¿cómo hace? La disfraza. Sería muy copado que venga Satanás y te diga, hola, quiero arruinarte la vida, presentándote una pareja que no te conviene. Sería copado que te diga, hola, vengo a estafarte y sacarte todo tu dinero. Pero no se presenta así. Se presenta como un amigo copado, se presenta como una noche de placer, se presenta como un negocio fácil o un socio que ofrece, que sabe mucho de algo. Fíjense, continúo, son todos versículos cortitos los que quedan. Fíjense, Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Abajo aparece Apocalipsis 20:10 y el diablo que los engañaba fue lanzado. Fíjense cómo siempre se va relacionando el diablo, Satanás, con engañador, porque ese es la manera en la que trabaja. Fíjense, Mateo 7:15, en el Sermón del Monte, cuando está hablando Jesús, les dice que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. A lo largo de la historia, vemos que siempre se intenta engañar al pueblo, a los hijos de Dios, a través de disfraces, a través de apariencias. Dijimos que íbamos a hablar de oposición, dijimos que íbamos a hablar de apariencia, y hablemos un minuto de la reacción. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionaron ellos? Miren, el libro este que les comentaba que estoy leyendo menciona muchas veces que es posible que si se hubieran dejado ayudar por estas personas, hubiera desaparecido directamente el pueblo de Israel. Si justamente ellos son los que venían para volver a establecer todo. Si desde las bases ya lo hubieran hecho mal, ya está. O sea, directamente el pueblo de Israel sería el pueblo samaritano, si justamente es lo que hacían ellos. Entonces, la importancia de cortar de raíz y decirle, no, lo vamos a hacer nosotros solos. No queremos la ayuda de ustedes. Así como a lo largo de la historia, el enemigo siempre quiso engañar, siempre se disfrazó, siempre tuvo distintas apariencias, así como está eso, a lo largo de la Biblia hay un montón de versículos que hablan acerca de estar alertas. Fíjense, 1 Corintios 5:21. Son todos bien conocidos por todos nosotros. Examinadlo todo. Retened, digan con la boca. Oh, bueno, muy bien. Entonces, examinadlo todo. Retened lo bueno. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Podés hacer cualquier cosa? Sí. ¿Te va a hacer bien? No. ¿Qué tenés que hacer entonces? Examinadlo todo, retened lo bueno. Hay uno que me encanta, 1 Corintios 15:33. Está en otro contexto que lo dice, es real, pero me encanta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una vez estaba charlando con una persona y dijo, y estábamos charlando y se dio y tuvieron relaciones. ¿De qué estaban charlando?
O sea, yo charlo con mucha gente. Yo en el trabajo charlo, en la calle charlo, voy a la panadería charlo y no tengo relaciones con ninguna de todas esas personas. Y me dijo, estábamos charlando y se dio. Che, evidentemente la conversación no estaba siendo muy buena. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este ya lo vimos, este ya lo vimos. Y vamos con el último, que es un clásico, porque yo quiero cerrar con dejarlos con la reacción. Esperen que saco ahí para que se pueda leer. Primera Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad. Miren, la versión 1960, capaz que para muchos de ustedes le queda medio lejana. Al lado tienen la NTV, se los resume bien cortito. Estén alertas. Sed sobrios y velar es estén alertas. O sea, tengan cuidado. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Che, tené cuidado, porque el enemigo está disfrazado intentando hacer que te equivoques para hacerte caer. Y esto fue con Eva, fue con los judíos que volvieron, era con los que eran contemporáneos de Jesús y es hoy con nosotros. Porque la manera de trabajar sigue siendo exactamente la misma. Entonces, aplica para todos. ¿Qué hay que hacer? Estar alertas. Porque en el momento en el que no te diste cuenta, alguien te estaba ofreciendo ayuda y en realidad no te estaba ofreciendo ayuda. Y alguien se hacía el amigo y en realidad no era el amigo, era el enemigo. Entonces, lo que tenés que hacer es estar alertas. Y estar alertas depende de vos y depende de mí. Ya no depende, ¿entendés? No le podemos echar la culpa a Rubén, al maestro, a Adrián, a Mauri, a Sebastián. No, estar alertas depende de cada uno de nosotros. Y me pasa a mí que tengo que estar alerta con mis enemigos y vos tenés que estar alertas con los tuyos y cada uno tiene que estar alertas constantemente. Porque el precio de no estar alertas es alto. Acá está explotando todo. Le pedimos a Adrián si quiere cerrar con una palabra de oración, a Patricia si quiere agregar algo, porque viste que Patri siempre quiere agregar algo. Entonces, si quiere agregar algo, ya lo agrega, y Adri si puede tener una palabra de oración. Te damos gracias, Padre, porque siempre, siempre tenemos que estar alertas. Gracias porque, y te lo agradecemos porque nos lo decís, nos advertís en tu palabra. Y gracias por recordárnoslo. Gracias porque al ver estos capítulos, al ver esta tu palabra, y especialmente en el día de hoy, vemos cuán beneficioso es mantenernos puros, santos, buscar de tu presencia, elegir conforme a tu voluntad, no a lo que nosotros pensemos que es bueno o malo. Gracias te damos, Señor, gracias te damos porque entendemos que necesitamos cada día más estar en tu presencia, cada día más recibir de tu consejo y de tu guía. Y gracias porque te tenemos como Dios y Salvador, y esto nos llega adicionalmente como beneficio, no solamente una salvación eterna, sino también un día a día en el que podamos estar en tu presencia y convivir. Y te damos gracias por esto, gracias por guiarnos. Bendecí a cada chico esta mañana, bendecí a cada hermano, que tu presencia nos guíe cada día, y que busquemos estar en tu presencia, que anhelemos, que sea nuestro deseo. Te bendecimos, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estás en silencio, Sebi. El micrófono, Sebi. Bien. Todo lo anterior, estaba intentando dejar de grabar, pero no encontraba el botón, no sé, cuando compartís es medio un lío. Allá en More. En More, ahí está. More, tengo chats y